Hoy hablaremos de la neurotransmisión y la conducta. Hablaremos de algunos aspectos neurofisiológicos importantes de cómo la sinapsis va a producir este tipo de respuestas. Para ello hemos dividido esta presentación en dos temas, en dos grandes grupos. Uno donde hablemos sobre conceptos básicos de la neurotransmisión y la otra es hablar propiamente de los neurotransmisores y su relación con la conducta. Para ello, vamos a recordar algunos conceptos muy importantes como es el potencial de acción, como es una neurona presináptica y prosináptica. Hablaremos de la sinapsis como tal, de aquellos receptores ionotrópicos y metabotrópicos, así como de los neurotransmisores basados en su clasificación. Y por último, hablaremos de algunos aspectos ya aplicados a la clínica o a la conducta. Para ello necesitamos tener el recordatorio de nuestra fisiología neuronal. En esta parte hemos dividido en cuatro zonas muy importantes. La zona uno, que la denominamos la zona de recepción, la que se encarga de recibir los estímulos, que a partir de ahí, rompiendo un umbral, se va a generar una respuesta de esa neurona para transmitir un mensaje. Para ello necesita de la zona 2, a la que denominamos zona de activación. Esta zona de activación que se encuentra entre la unión del axón y del soma es la zona por donde se va a desarrollar sí o sí un mensaje a través de un potencial de acción. Recordemos que esta neurona tiene una carga en milivoltios y tiene algunas propiedades electroestáticas que van a permitir producir ese impulso nervioso. Por lo tanto, cuando se activa la zona 2, va a ser importante que esos cambios electrostáticos de entrada de sodio y salida de potasio van a ser los que van a conducir a través de un mecanismo propiamente del soma todo el impulso nervioso a través del axón. Por eso la denominamos la zona de conducción. Para luego hacer una liberación del neurotransmisor a través de esos botones terminales a la llamada, en este caso, zona 4. Pero también vamos a aprovechar un poquito para ver las vainas de mielinas y los espacios que están acá. Esto va a permitir una conducción saltatoria, la cual no es como se describe muchas veces. Lo que sucede es que se explica que el impulso nervioso que se genera de esta forma es capaz de dirigirse a través del axón y se reactiva en cada nodo, ¿sí? Pareciera como que estuviera saltando, pero lo que sucede es que la intensidad del umbral o del mensaje, mejor dicho, va a producir que estos nodos se activen de una manera muy simple, ¿de acuerdo? Por eso le vamos a llamar conducta saltatoria, que se van a producir en esa activación de entrada de sodio de potasio a nivel de los nodos de Ranvier y que esa mielina pues nos va a facilitar una conducción un poquito más amplia. De nuevo, para recordar un poquito, el estímulo es cualquier condición del ambiente que sea capaz de alterar la membrana de la neurona. Y va a necesitar de una fuerza importante para producir eso. Lo va a hacer en milisegundos y esto va a permitir que viaje a través de un axón de una manera más amplia. Recordando todo eso, pues aquí vemos este tipo de elementos que acabo de mencionar, como la membrana exterior e interior tienen una carga específica y cómo se van produciendo este tipo de respuestas. Vemos acá, por ejemplo, los umbrales que deben de superarse para producir sí o no un potencial de acción. Cuando esto produce, pues tenemos la entrada de sodio porque se aperturan estos canales y a esto lo denominamos una despolarización. Acá estamos viendo que se está enviando un mensaje. Hay un pico importante en este caso que establece una como reorganización neuronal para restablecerse en los valores anteriores en términos eléctricos, es decir, hay salida de sodio y entrada de nuevo potasio, y a esto lo vamos a denominar una repolarización, ¿de acuerdo? Y a esto, o en esta fase, pues es importante destacar el papel de la bomba de sodio y potasio. Pero la intención en este caso, como el mecanismo es de tipo refractario o de tipo absoluto, es decir, que hay una condición de reposo ahí, llega a un grado en el cual la neurona ya no se prepara para un siguiente impulso nervioso. Y a este fenómeno le llamamos una hiperpolarización, que es una apertura amplia de canales de cloro que hace que una neurona se vuelva más hiperpolarizada.
o con más carga negativa. Por eso debemos recordar que cuando hay un umbral que no vence, o cuando la neurona está preparada, a este fenómeno le llamamos, perdón, una polarización, en donde las cargas son iguales en su exterior y en el interior. Hemos explicado en otras oportunidades cuál es el factor que hace que las cargas sean positivas afuera y negativas por dentro. Luego viene la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. Puedo decir que la hiperpolarización es un mecanismo que lo que hace es como hacer que la neurona no se fatigue y no se sacrifique con tanto impulso nervioso. Por esto es que aquí podríamos aplicar el concepto aquel de las descargas eléctricas que se ocasionan cuando una persona está teniendo una crisis epiléptica. Y entonces vamos a verlo, la dirección por donde se transmiten esto. Aquí es otro resumen muy importante de cómo la neurona a través del potencial de acción se dirige por el axón. Aquí vemos el flujo de esa información, ¿verdad? Aquí es eléctrica para convertirse en química. Y es aquí donde nos va a interesar destacar algunos pasos importantes. El primer paso importante que debemos destacar es que al finalizar ese impulso nervioso se dirige hacia los botones terminales en donde una neurona presináptica envía un mensaje ya sea excitador o inhibidor a una neurona postsináptica a través del espacio o hendidura sináptica, ¿verdad? Para esto debemos recordar los componentes importantes de la membrana que van a tener muchos receptores y que van a permitir recibir esa sustancia química para activar canales. En este caso, si se activan canales de sodio que va a permitir con la continuidad del mensaje, o va a activar canales de cloro que no es que vayan a inactivar, sino que van a hacer un proceso más largo, ¿sí? Por eso a estos les denominamos metabotrópicos, que llevan un proceso más largo, a diferencia de los ionotrópicos que van a continuar. Entonces aquí vemos esta imagen muy interesante, no la vamos a discutir, simplemente vamos a mencionar cómo el neurotransmisor es liberado en el espacio sináptico, se acopla al receptor específico y permite la apertura de algunos canales específicos para la entrada, ya sea de sodio o ya sea de cloro, para hacer este tipo de respuestas. Y más adelante vamos a ver cómo ese neurotransmisor se va degradando, se va fatigando, se va destruyendo o se va difundiendo para que no ocasione más problemas en la neurona presináptica. Sin embargo, para los factores de tipo clínicos, esto es lo que nos interesa destacar. Entonces, si un potencial de acción es excitador, ¿sí? A este lo vamos a llamar ionotrópico. Si este es un inhibidor, le vamos a llamar metatrópico. El receptor PEPS o ionotrópico lo que hace es que apertura esos canales de sodio. Induce a que la neurona postsináptica continúe ese mensaje. En las potenciales postsinápticos metabotrópicos hay una apertura de cloro y en cierto grado el potasio, generando respuestas de mayor cargas eléctricas negativas y produciendo una cascada bioquímica que parten desde los segundos mensajeros, activación de proteína G y algunos segundos mensajeros muy específicos como el AMP cíclico, que es el que se va degradando cuando le permite tener una parte de energía en esto, ¿verdad? Y toda esta información se va al núcleo para una respuesta específica. Hay diversas clasificaciones de neurotransmisores, si ya sean por molécula grande o molécula pequeña, si son péptidos, si son aminoácidos, ¿de acuerdo? Y entonces podemos hablar de muchas cosas. Vamos a tomar la que más nos pueda facilitar la comprensión. Por ejemplo, vamos a hablar de que hay neurotransmisores aminoácidos, hay neurotransmisores como las monoaminas, que se dividen en catecolaminas e indolaminas. A estas pertenecen las más importantes. Y para este tema hablaremos de las básicas, ¿no? Las que más importante nos debe de producir un aprendizaje muy interesante. Lo que sucede es que no podemos hablar todas, no porque no sean importantes, no sean importantes, perdón, sino que simplemente es porque eh,
queremos que se quede esta, digámosle, esta idea básica de cómo trabajan estos neurotransmisores para ir comprendiendo los demás. ¿No? Tenemos los gases solubles, la acetilcolina y los neuropéptidos. Vamos a tomar de los más básicos, los que más nos interesan. Aquí vemos una imagen muy interesante de esos canales o esos receptores que son ionotrópicos y los que son metabotrópicos. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de los ionotrópicos, pues el neurotransmisor se acopla al receptor y permite la entrada de iones, en este caso de sodio, ¿verdad? En el caso de los metabotrópicos, que implican una serie de eventos bastante amplios, vamos a ver cómo los receptores al activarse estimulan la proteína G, que tiene diversas unidades, y una de estas a través del acople de energía por el AMP o al ATP, que se convierte en AMP, va a inducir a una serie de respuestas y puede producir la entrada de canales de cloro. Estos iones lo que van a hacer, o esta neurona lo que va a hacer, es que va a mandar un segundo mensajero hacia el núcleo celular para interpretar el mensaje o responder a eso. Por eso es que la acción neurotransmisora se va a dividir en estos dos, digámosle, en estos dos tipos de receptores. Por lo tanto, deberíamos comprender que tenemos neurotransmisores con funciones inhibitorias, neurotransmisores con funciones metabotrópicas, receptores específicos o neuronas propiamente dichas con estas actividades llamadas neuronas inhibitorias o neuronas excitadoras. Pero también es importante resaltar que los neurotransmisores también pueden denominarse como neurohormonas. Y entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo las neuronas del hipotálamo activan la región de la hipófisis posterior, denominada neurohipófisis, para la liberación de respuestas, en este caso como la oxitocina o como la hormona antidiurética, ¿no? Pero el mecanismo es básico, ¿verdad? Sigue siendo la misma neurona que va a transmitir el impulso nervioso, pero va a liberar su contenido, o sea, su neurohormona al torrente sanguíneo, y esta misma se va a dirigir, pues, precisamente a las neuronas blanco o las neuronas, perdón, a las células blanco o a las células específicas para producir una serie de respuestas muy interesantes. Para esto, entonces, también es importante ver que tenemos neuromoduladores, que en una palabra se puede decir que modulan la acción de los neurotransmisores y que en algún momento pues son organizadas por algún tipo de células gliales. Entonces, estas lo que van a hacer es que van a regular esa población de neuronas para producir no solo ciertos neurotransmisores, sino que al mismo tiempo los neurotransmisores se van a controlar o a corregir. Entonces tenemos neuronas moduladoras que van a liberar sustancias, las cuales van a poder controlar esa acción neurotransmisora. Entonces tenemos que comprender, basados en eso, que tenemos diversas formas de entender cómo el neurotransmisor puede dejar de hacer su función o puede mantenerse activando esa neurona posináptica. Y aquí tenemos mucho que hablar. Para sintetizar, vamos a decir que el neurotransmisor se va a regular por un agotamiento propiamente dicho del neurotransmisor, ¿sí? Pero también se va a difundir en ese espacio sináptico, es decir, después de su acción se va a difundir hacia otras regiones. Puede haber una disociación o una alteración o una destrucción o simplemente un cumplimiento de un receptor, por lo tanto también esa es una forma de regular. Pero también tenemos los mecanismos de destrucción enzimática, que son las que van a degradar a otras formas químicas esos neurotransmisores. Y tenemos los sistemas de recaptura. Aquí es interesante saber porque en algún momento también incluimos a los fármacos que van a regular esos neurotransmisores. Es decir, cuando alguno de estos sistemas de regulación están fallando, podemos recurrir a otro tipo digámosle en este caso, medicamentos para producir esa regulación. Entonces, tenemos que analizar bien que cada uno de estos factores puede ir fallando y nos puede dar ciertas alteraciones que se van a reflejar en una conducta. Un ejemplo muy sencillo para esto es, ¿qué pasará entonces con este asunto de lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo con relación a la pandemia, con relación a la enfermedad, con relación a la secuela, ¿no?
Entonces aquí podemos entender brevemente que las posibles consecuencias de una pandemia van a estar desde alteraciones de los circuitos neuronales que pueden producir alteraciones estructurales y darnos respuestas como ansiedades, frustraciones, miedo, estrés o trastornos psiquiátricos más amplios o asuntos como problemas de abuso de sustancias, algunas ideaciones suicidas, alguna violencia entre la familia y algunos aspectos propiamente conductuales como lo son las alteraciones en la alimentación, en el sueño, aspectos de hiperactividad y problemas de tipo cognitivo. Entonces, esto es lo que hablaremos el día de hoy en esta parte y pasaremos a la segunda parte para que podamos ir entendiendo y comprendiendo ya cada uno de estos neurotransmisores. Un gusto.